Cordial saludo, mi nombre, Judy Paola Díaz Rojas. En el curso Enfoques Filosóficos de la Educación se ha planteado una actividad sobre lo que es la educabilidad y bueno, las diferentes reflexiones a las que este concepto de educabilidad nos lleva. En este orden de ideas vamos a trabajar primero un concepto de la educabilidad, luego veremos unas características de la educabilidad, pasaremos por unos límites, las limitantes que tiene el concepto de educabilidad y unas limitaciones también generales, también la parte espiritual del ser humano y finalmente llegaremos a concluir acerca de todo este proceso de educabilidad. Bien, cuando se habla del concepto de educabilidad, inmediatamente es necesario mencionar que este término es atribuido a Johann Friedrich Herbert, quien incluyó este término, quien lo ha trabajado, y bueno, ya han aparecido otros autores que toman el concepto, el tema. Bien, cuando nos hablan de educabilidad de manera muy somera, entonces vamos a decir que es siempre que hay posibilidad de formarse, hay educabilidad, ¿sí? Y esa educabilidad es necesario, debe tenerse en cuenta un contexto histórico, social y obviamente en un espacio y en un tiempo pues definido. Esa educabilidad la vamos a definir desde tres grandes ejes. Desde la plasticidad y la ductilidad, que tienen que ver la una con lo que se asimila, con aquello que nosotros asimilamos y que nos estimula los diferentes procesos. Obviamente esa ductibilidad tiene que ver con cómo estamos abiertos a las influencias del mundo sobre la construcción del ser humano. Estas dos situaciones permiten al hombre perfeccionarse y transformarse en sí mismo y pues a su vez a las realidades que se viven. El otro término que es la evolución humana, pues ¿por qué la evolución humana y por qué la educabilidad tiene que tenerlo como ahí? Pues porque el ser humano va cambiando desde un punto de vista biológico y también cultural. Entonces es bien importante esta situación para conceptualizar la educabilidad. Y la educabilidad es también una categoría humana, porque estudia la relación exclusiva del hombre desde un punto de vista antropológico, pues es finalmente el hombre el único ser capaz de educarse. Continuando, entonces tenemos ahora las características de la educabilidad y estas las podemos abordar desde 4 ámbitos. Desde el punto de vista personal, pues porque definitivamente es una exigencia individual e irrenunciable, es cada ser el encargado de su educabilidad, ¿sí? Obviamente, pues con unas condiciones, con una interacción con el mundo y bueno, viene también una parte dinámica, la cual supone una actividad en la cual se sigue formando esa parte personal. Luego, esa educabilidad tiene una es intencional porque tiene como una autodirección, que direcciona todo ese proceso personal, dinámico y que a su vez es necesaria como un proceso como de autorrealización y socialización del ser humano como persona. Respecto a los límites de la educabilidad, bueno, vienen aquí
tres grandes perspectivas. Una, la herencia, que se conoce también como el pesimismo pedagógico, el ambiente como optimismo pedagógico, la herencia y ambiente donde se juntan estas dos, que es el optimismo moderado. Cuando hablamos de herencia, que es pesimismo pedagógico, referimos a toda, tiene que ver con la parte genética y depende del código genético. ¿Sí? Eso, el código genético es lo que explica esa condición humana. En la parte del ambiente ya intervienen factores o causas ambientales desde dos perspectivas. La sociológica, que tiene que ver con que esa personalidad que se adquiere en el tiempo es el resultado del condicionamiento social, de las interacciones sociales. Una psicológica, que tiene que ver con que esa personalidad se configura según las experiencias vividas, según el ser como tal. La unión de estas dos es la que da o define el desarrollo personal como una influencia tanto de la herencia como de ese contexto social. Respecto a los límites generales de la educabilidad, podemos decir que están los propios del ser humano, como ese ser corpóreo, biológico. Esa es la naturaleza del hombre y es inevitable, ¿no? Entonces, hay unas limitaciones allí, pues por ser el ser humano. También hay unas limitaciones derivadas de una intervención técnica. ¿Qué quiere decir? Que surgen de la intervención educativa, surgen en la naturaleza de la intervención educativa, y pues en eso intervienen tanto el educador como el educando, como las situaciones socioculturales que se dan en los diferentes contextos. De estas interrelaciones se dan unas limitantes para la educabilidad del ser humano como tal. Respecto a la espiritualidad del ser humano, la educabilidad se sitúa en el espíritu del hombre. Solo el hombre puede ser educado y tiene básicamente tres características. Una personal, que ocurre en la persona como un espíritu libre. Otra relacional, la cual tiene una estructura que ya relaciona el espíritu con las cosas, y activa, porque solo se realiza el espíritu humano, solo se siente realizado el espíritu humano cuando se actúa, cuando se hace una acción. Las teorías personalistas, entonces aquí tenemos que la educabilidad surge indudablemente del hombre como persona y como ser. El hombre como ser esencialmente abierto, porque es y puede ser. Y en ese puede ser está como la esencia, el poder de lo que es la educabilidad. Para concluir, entonces podemos afirmar que existen algunas limitantes en el proceso de educabilidad por lo corpóreo del ser humano y pues por las mismas relaciones que se tienen entre el educador, el educando y los contextos socioculturales. La educabilidad se da en un contexto histórico, social y cultural, en un tiempo y espacio definido, y busca la autorrealización del ser humano desde la espiritualidad y desde lo que es el ser. La educabilidad existe siempre, desde toda la vida. El ser humano en su condición espiritual es educable por naturaleza. Muy amables.